Grabando. Bien. Comenzamos hablando entonces del grupo 15 de la tabla periódica, formado por los elementos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. En este grupo lo que podemos decir es que tenemos justamente también la transición entre no metales y metales. Los dos primeros elementos del grupo son claramente no metales por su comportamiento. Arsénico y antimonio presentan características de semimetales, metaloides, pueden encontrarse en alguna bibliografía, y el bismuto es netamente metálico. Es decir, que el carácter metálico aumenta hacia abajo, como sabemos que ocurre en la tabla periódica. Si miramos un poco en general la variación de las propiedades en este grupo, vamos a, si bien esta tabla tiene mucha información, vamos a lo más relevante. Respecto, por ejemplo, de los puntos de fusión, fíjense que el nitrógeno presenta un punto de, tenemos aquí en este renglón, el punto de fusión barra el punto de ebullición. Yo me voy a concentrar en principio en los puntos de fusión. El nitrógeno tiene un punto de fusión bastante bajo, de menos 210, bueno, y un punto de ebullición en realidad también bajo, de menos 196, es decir que el nitrógeno, por eso existe en estado gaseoso a temperatura ambiente. El fósforo ya presenta un punto de fusión de 44 grados centígrados. El fósforo existe en las condiciones estándares como fósforo blanco. Es una sustancia de aspecto ceroso, muy reactiva, muy reactiva en general, por la estructura que tiene, que la vamos a ver enseguida. Fíjense que cuando pasamos al arsénico, cómo sube abruptamente el punto de fusión. El arsénico tiene un punto de fusión de 814, el antimonio de 631, también bastante más elevado, y baja nuevamente para el caso del bismuto. Esto se debe a las estructuras en las que se presentan estos elementos. Del nitrógeno conocemos su estructura de Lewis, que está formada por dos átomos de nitrógeno unidos mediante un enlace triple, unidos mediante un enlace covalente triple. Entonces el nitrógeno es una molécula no polar y las diferentes moléculas de nitrógeno se unen entre sí mediante fuerzas de London, que son, como conocemos, fuerzas relativamente, que no son tan fuertes, que dependen de la nube electrónica, que en el caso del nitrógeno es bastante pequeña, y por lo tanto hace que su punto de fusión sea tan bajo. Sube levemente hacia el fósforo como fósforo blanco, sería fósforo subíndice 4, está formado por 4 átomos de fósforo, formando una estructura tetraédrica. Los átomos de fósforo se ubican en los vértices del tetraedro. Estos tetraedros se unen entre sí también mediante fuerzas de London, con lo cual, por tener una mayor nube electrónica, es que observamos el incremento en los puntos de fusión. Cuando pasamos al arsénico, el arsénico forma redes covalentes, y lo que vimos que las redes covalentes eran las uniones más fuertes. Aquí pensemos que en el nitrógeno y el fósforo estamos rompiendo, o estamos pensando en la fusión, rompiendo enlaces intermoleculares, mientras que en el caso del arsénico, como forma una red covalente, hay que romper enlaces interatómicos covalentes que son sumamente fuertes. Por ese motivo asciende tanto el punto de fusión del fósforo al arsénico. Del fósforo, específicamente del fósforo en su variedad de fósforo blanco. Vamos a ver que el fósforo existe en 3 variedades, pero la más común, la que se presenta a temperatura ambiente, es el fósforo blanco. Entonces el fósforo blanco es el que presenta este punto de ebullición de fusión de 44 grados centígrados. El arsénico entonces forma una red covalente. El antimonio también forma una red covalente, pero es menos fuerte porque los átomos de antimonio son bastante más grandes, con lo cual la unión covalente se hace un poquito más débil por ese motivo. Y por último el bismuto, que es netamente metálico, presenta un punto de fusión bastante más bajo, obviamente, porque los enlaces metálicos en sí son más débiles que un enlace covalente. Eso respecto de la variación de sus puntos de fusión. No mencionamos, tendría que haberlo mencionado al principio, lo que es su configuración electrónica externa. Es de NS2, NP3, tiene 3 electrones de valencia en el último orbital, y en el orbital P, y 2 en el orbital S. En total son 5 electrones de valencia. Eso hace que tengan estados de oxidación predominante, el estado de oxidación más 5, cuando pierden sus 5 electrones de valencia,
y el estado de oxidación +3 cuando pierden los electrones del orbital p. La pérdida de los electrones del orbital p y la retención, podríamos decir, de los electrones del orbital s, en otras palabras, y más correctamente dicho, la predominancia del estado de oxidación +3 aumenta hacia abajo en el grupo, donde comienza a predominar lo que explicamos la clase pasada como el efecto del par inerte, donde resulta entonces, por las energías y por el deficiente apantallamiento de los orbitales d, resulta más dificultoso o requiere más energía la pérdida de los orbitales s, y por tal motivo se presenta como estado de oxidación predominante para los elementos que se encuentran abajo del grupo, el estado de oxidación +3. Si miramos el renglón de los estados de oxidación, fíjense que el nitrógeno presenta una gran variedad de estados de oxidación, es uno de los elementos que más estados de oxidación presenta. Varía del -3, cuando forman los nitruros, al +5. El fósforo presenta algunos de toda esa gran escala de estados de oxidación, el -3, el +3, el +4 y el +5, y a partir del arsénico solamente vamos a encontrar el +3 y el +5, si bien al bismuto lo encontramos casi siempre con estado de oxidación +3, y con el +5 es bastante difícil que lo encontremos, justamente por el tema del efecto del par inerte. Si miramos sus energías de ionización, vemos que se mantiene la regla general, disminuye a medida que descendemos en el grupo, por el fundamento que ya sabemos de la energía de ionización, y con ese mismo criterio, eso mismo ocurre con la afinidad electrónica. ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar de algunos de los productos de sus reacciones con el oxígeno, dan los correspondientes óxidos. Los óxidos correspondientes son ácidos para el caso del nitrógeno, del fósforo, y para el caso del arsénico, aunque algunos manifiestan que el arsénico puede llegar a presentar algunas propiedades anfóteras, como el antimonio, que es efectivamente anfótero, y el bismuto, el óxido del bismuto, es netamente básico, lo que caracteriza a los óxidos de los metales. Con el nitrógeno no reacciona ninguno de los elementos del grupo. Con los halógenos reaccionan dando los halogenuros correspondientes. El halogenuro, donde el nitrógeno está con estado de oxidación +3, es el único que forma el nitrógeno. El fósforo con el +3 y el +5, lo mismo que el arsénico, el antimonio y el bismuto. Con el hidrógeno únicamente reacciona el nitrógeno y el fósforo, formando los correspondientes hidruros, que los conocemos bastante, son el amoníaco y la fosfina. Bueno, el nitrógeno no tiene estructura cristalina, porque normalmente lo encontramos como un gas a temperatura ambiente. El fósforo es sólido, el fósforo blanco, cuando está en estado sólido, estructura cúbica. Tiene un error. El arsénico puede ser romboédrica para los otros tres elementos. Veamos su estado natural y la fuente. El nitrógeno es uno de los componentes, el componente más abundante del aire, por lo cual lo obtenemos de allí para los diferentes procesos industriales en los que se puede llegar a necesitar en estado puro, y también se va a presentar en los nitratos. Los nitratos son las sales más abundantes que existen en realidad en la corteza terrestre. Podríamos decir casi todos los metales presentan sales combinadas con el nitrato, con lo cual uno puede partir de los nitratos para obtener los cationes de los diferentes metales, ¿sí? De los más comunes, tenemos el nitrato de Chile. Pero lo que quise decir recién es que casi todos los nitratos pueden combinarse con casi todos los metales. El fósforo se obtiene de un mineral que se conoce como apatita, donde el fósforo está formando un fosfato de calcio y un halogenuro de calcio también. Esa sería la fuente de fósforo, y también lo podemos encontrar, bueno, como fósforo blanco. El arsénico se puede obtener del mineral que se conoce como arsenopirita, que es el sulfuro de hierro y de arsénico. La pirita era el sulfuro de hierro. Y otro mineral que es el orpimento, el antimonio del mineral estibinita, que es el sulfuro de antimonio, y el bismuto también de su sulfuro correspondiente, que se llama bismutinita.
Dijimos que los podemos encontrar en diferentes variedades a los elementos. El nitrógeno, como lo conocemos, nitrógeno molécula biatómica, no presenta variedades alotrópicas. El fósforo sí presenta variedades alotrópicas. El fósforo blanco es la que existe en condiciones estándares, dijimos. Es una molécula tetraédrica que reacciona fácilmente con el oxígeno del aire y arde. Cuando produce esta reacción química, produce una fluorescencia. De aquí entonces que viene en realidad su nombre. De fósforo viene de fuente de luz. De allí deriva su nombre. Tiene que reaccionar en ciertas condiciones para dar sus otros alótropos, que son el fósforo rojo y el fósforo negro, menos comunes. Lo vamos a ver enseguida cuando hablemos del fósforo. El arsénico existe como arsénico amarillo y arsénico gris, que es estable en condiciones estándares. El antimonio existe como arsénico gris y el bismuto en su estado metálico. Tenemos que explicar entonces para el grupo, fíjense, los puntos de fusión en sus condiciones estándares, la estabilidad de sus estados de oxidación, -3, +3 y +5, cómo varía el carácter metálico, que ya hablamos un poco de eso, la fuerza de los ácidos oxigenados en el estado de oxidación +5, y el carácter ácido-base de los óxidos en estado de oxidación +3, que ya también dijimos algo de eso. Respecto del carácter metálico, dijimos bueno, que aumenta hacia abajo en el grupo. Los dos primeros elementos del grupo son no metálicos, los segundos son semimetales o metaloides, y el bismuto, el último elemento, es netamente metálico. Respecto de la predominancia de sus estados de oxidación más comunes, el +5 predomina para los elementos que se encuentran en la parte superior del grupo, que tienen tendencia a formar enlaces covalentes, y es menos probable, prácticamente no se encuentran, compuestos con bismuto con estado de oxidación +5. A medida que vamos descendiendo en el grupo, comienza a cobrar más importancia el estado de oxidación +3, debido justamente al efecto del par inerte que ya mencionamos la clase pasada. Y el bismuto se encuentra o se presenta en casi todos en la mayoría de sus compuestos, con un estado de oxidación +3. Por lo tanto, el bismuto, aquí tendría que yo ver que ha cortado la flecha, es poco probable que tenga compuestos con estado, o improbable directamente que tenga compuestos con estado de oxidación -3, es un metal y no puede ganar electrones, ¿sí? Y predominantemente los elementos que se encuentran arriba en el grupo son los que forman compuestos con estados de oxidación -3, que serían los hidruros, por ejemplo. Respecto de la variación de sus puntos de fusión, recién vimos que aumenta del nitrógeno hasta el arsénico. El que tiene mayor punto de fusión en el grupo es el arsénico, y se debe a que en su estructura forma una red covalente. Mientras que el nitrógeno y el fósforo, el nitrógeno forma una molécula biatómica con triple enlace, las moléculas están unidas por fuerzas de London, y el fósforo tiene una estructura tetraédrica, y esos tetraedros también están unidos mediante fuerzas de London, que son bastante más débiles, obviamente, porque son fuerzas intermoleculares, uniones físicas, en comparación con el enlace covalente de la red covalente que forma el arsénico, que es una unión química. El antimonio también forma red covalente, también tiene un punto de fusión elevado, que es el que le sigue al arsénico en el grupo, pero no tan elevado como el arsénico, y eso se debe a que los enlaces covalentes terminan siendo más débiles porque el átomo es bastante más grande. Y por último, el punto de fusión del bismuto es mayor que los dos primeros elementos del grupo, porque es un metal, y sabemos que los metales existen como sólidos a temperatura ambiente, pero la fuerza del enlace metálico no es tan fuerte como la fuerza de una red covalente, por lo tanto es menor que el del arsénico y el del antimonio. Para hablar de la fuerza de sus ácidos oxigenados con estado de oxidación +5, tenemos que tener en cuenta el potencial iónico. El potencial iónico va a aumentar hacia arriba en el grupo. Potencial iónico, recordemos que es la carga sobre el radio, en este caso el radio en estado de oxidación +5, y hablaríamos del ácido, en realidad, para los últimos elementos, para el metal no. Y entonces el potencial iónico sería la carga +5 sobre el radio, con lo cual aumenta hacia arriba porque tenemos allí los menores radios. En este mismo sentido va a variar la fuerza ácida de los ácidos oxigenados. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que en un ácido oxigenado, los hidrógenos, que se llaman hidrógenos ácidos, que son los que se pierden para demostrar el comportamiento ácido, se encuentran unidos al no metal a través de un oxígeno.
es decir, en el ácido nítrico, que sería el ácido con el estado de oxidación más 5, ese hidrógeno se encuentra unido primero al oxígeno y es el oxígeno el que se une al nitrógeno. Y así en los diferentes ácidos. Entonces, los hidrógenos ácidos son los hidrógenos que estén unidos a través del oxígeno. Como el potencial iónico del no metal con carga más 5 es elevado, ese no metal atrae con mucha fuerza al oxígeno que es negativo. Lo atrae con mucha fuerza, que está rodeado de una densidad de carga negativa. Lo atrae con mucha fuerza. Cuando atrae con mucha fuerza a ese oxígeno, debilita el enlace que tiene el oxígeno con el hidrógeno ácido. Como debilita el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno va a ser liberado fácilmente, y por eso la fuerza ácida de los ácidos oxigenados aumenta como aumenta el potencial iónico, que sería la fuerza ácida de los ácidos ternarios, ¿sí? Esta variación es al revés en los ácidos binarios, ustedes ya la deben haber estudiado, en alguno de los laboratorios la razonaron también, y se debe a que el razonamiento es distinto porque no hay oxígenos de por medio, ¿sí? En este caso estamos razonando únicamente los ácidos ternarios para el no metal con estado de oxidación más 5. Respecto del carácter ácido-base de sus óxidos con estado de oxidación más 3, dijimos que los dos primeros eran netamente ácidos, lo que corresponde a un comportamiento de un no metal, que podemos encontrar propiedades anfóteras para el arsénico y para el antimonio, porque se comportan como semimetales, están en la transición dentro del no metal y el metal, y el óxido del bismuto es netamente básico, lo que corresponde al comportamiento de un no metal, de un metal, perdón. En el punto 2 tenemos que comparar el nitrógeno y el fósforo. Respecto de la estabilidad de sus enlaces múltiples con ellos mismos, del número máximo de enlaces sigma que pueden formar, y de la polaridad de sus enlaces en los compuestos con hidrógeno y con oxígeno, y la atomicidad de sus moléculas en estado estándar, que va a estar relacionado con la estructura en sí, y para la estructura con la estabilidad de sus enlaces. Tenemos entonces la estructura del nitrógeno, es un triple enlace entre el nitrógeno, la atomicidad por lo tanto es 2 aquí, y la estructura del fósforo, en su variedad estándar, que es la de fósforo blanco, dijimos que es un tetraedro donde el átomo de fósforo se ubica en los vértices. Como forma un tetraedro, fíjense que está indicado aquí el ángulo, los enlaces entre los diferentes átomos de fósforo tienen un ángulo de enlace pequeño de 60 grados, hace que esta molécula de fósforo se encuentre muy tensionada. Y como se encuentra muy tensionada, la hace muy reactiva. Por lo tanto, el fósforo no tiene enlaces que sean estables, pero se debe a la estructura en la que se encuentran dispuestos los átomos de fósforo, lo que hace que esos enlaces estén muy tensionados y lo hace muy reactivo. Mientras que el nitrógeno, como tiene un triple enlace, es una molécula muy estable, sus enlaces múltiples son muy estables, lo que lo hace prácticamente inerte en muchos casos al nitrógeno. El nitrógeno puede formar como máximo 4 enlaces sigma, el fósforo 5. Si analizamos la polaridad de sus enlaces en compuestos con hidrógeno, es decir, los hidruros, o con oxígeno, los óxidos, para analizar la polaridad, simplemente lo que hacemos es la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno, en este caso y el hidrógeno, y entre el fósforo y el hidrógeno. Vemos que en el hidruro, el enlace más polar lo tiene el nitrógeno, del amoníaco, mientras que para los óxidos el enlace más polar lo tiene el fósforo, en el óxido correspondiente. Y bueno, se presenta como una molécula biatómica el nitrógeno y como una molécula tetraatómica el fósforo, como ya dijimos, dispuesto en los vértices de un tetraedro. Vamos a comenzar ahora a hablar del elemento nitrógeno y de sus compuestos más importantes. Dentro de sus compuestos más importantes, los más importantes son el amoníaco y el ácido nítrico. Y los óxidos también, algunos tienen relevancia, o son bastante conocidos. El amoníaco para nosotros es un compuesto bastante familiar, lo utilizamos de hecho en el laboratorio, hicimos muchas reacciones con amoníaco, ya hicieron ustedes el laboratorio de obtención de amoníaco, o sea que ya saben algunas de sus propiedades, que se presenta como en forma gaseosa, que tiene un olor irritante,
que es una base débil, que puede reaccionar como un agente complejante, por lo tanto, en presencia de metales alcalinos puede dar soluciones de un color azul oscuro resultantes de ese complejo que forma. En presencia de agua, nosotros estudiamos esto cuando estudiamos ácido base en química 1, recibe un hidrógeno del agua, formando el ion amonio y liberando iones oxidrilos, y aquí entonces que se comporta y se justifica su comportamiento básico. El amoníaco en condiciones para su obtención industrial se hace a partir del nitrógeno y del hidrógeno en ciertas condiciones. El proceso se conoce como proceso Haber-Bosch. Haber descubrió la reacción de formación del amoníaco, que es una reacción exotérmica, pero que para que se produzca con una rapidez suficiente para que sea justificable su producción industrial, logró encontrar Haber las temperaturas y las presiones necesarias para que la reacción pueda producirse, que se produce a temperaturas moderadas, si bien fíjense que la reacción es exotérmica, con lo cual es favorecida por temperaturas bajas. Sin embargo, como es una reacción netamente en fase gaseosa, para lograr obtenerla en condiciones que sea viable su fabricación industrial, que lo haga rentable, aprovechó que las reacciones en fase gaseosa y estudió y logró encontrar una presión adecuada, que es una presión bastante elevada, con lo cual fíjense que las condiciones normales de la obtención del amoníaco son temperaturas que se consideran relativamente bajas, 500 grados centígrados, y presiones altas de 200 a 700 atmósferas. En este sentido logramos que el equilibrio con las presiones elevadas se desplace hacia donde hay menor cantidad de moles y por eso se produce el amoníaco. Y además empleando un catalizador para acelerar la velocidad de la reacción, que es el hierro. En estas condiciones tan extremas, una vez que encontró esas condiciones Haber, hubo que fabricar un equipo que pueda soportar estas condiciones. Eso lo hizo otra persona, apellido Bosch, que fabricó el recipiente que podía soportar estas condiciones de temperatura y presión, y a partir de allí se comenzó con la obtención industrial del amoníaco, y el proceso se conoce por ese motivo como Haber-Bosch. Haber que encontró las condiciones, y Bosch que encontró el medio industrial para fabricar ese recipiente que soportaba esas condiciones. De allí entonces que el proceso es Haber-Bosch. Entonces el ejercicio 3 justamente habla del proceso Haber-Bosch, donde se sintetiza amoníaco haciendo pasar corrientes de nitrógeno e hidrógeno en proporciones estequiométricas sobre un catalizador de hierro. Cuando dicho proceso se realiza a 500 grados centígrados y 400 atmósferas, se consume el 43% de los reactivos. En otras palabras, la conversión es del 43%. La constante de equilibrio, Kp, es de 1,55 por 10 a la menos 5, tenemos que determinar el volumen de hidrógeno necesario para obtener 1 tonelada de amoníaco puro, la fracción molar del amoníaco que se obtiene en esas condiciones, y la presión total necesaria si queremos subir ese rendimiento al 60% de los reactivos. Bien, lo vamos a resolver, si bien ustedes lo tienen allí planteado en la guía, lo vamos a resolver. Ya comparto la pizarra. Voy a ir anotando los datos. Tenemos temperatura 500 grados centígrados, presión 400 atmósferas, una conversión del 43% en primer lugar, y Kp 1,55 por 10 a la menos 5. A ver. Sí. Mira, un verde con colores. ¡Wow! Mucho conico verde con colores. Sí, verde Bien, con colores. Néstor. Muy bien. ¿Quedan otras? Bien, chicos. A ver si... Allí estoy anotando los datos ya del problema. Tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno,
y la reacción de amoníaco, que es una reacción exotérmica. El ejercicio pide que determinemos en las condiciones anteriores el volumen de hidrógeno necesario para obtener una tonelada de amoníaco puro. Si tengo igualado de esta forma la reacción, vamos a poner acá un 2 y acá un 3. Entonces, para esta reacción química tenemos un mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, que dan 2 moles de amoníaco. Me pregunta cuánto del volumen de hidrógeno necesario para obtener una tonelada de amoníaco puro. Usamos la estequiometría de la reacción. Aquí es 2 por 17 gramos por mol. 17 es la masa molar del amoníaco, y son 2 moles. Y de hidrógeno aquí es 3 por 2 gramos por mol. ¿Bien? Vamos a, entonces, a razonar en forma estequiométrica. Sería que 34 gramos de amoníaco son producidos por 6 gramos de hidrógeno. Luego vamos a pasar esa masa de hidrógeno, la vamos a pasar a volumen. Me pregunta el volumen de hidrógeno necesario para obtener una tonelada de amoníaco, que sería 1 por 10 a la 6 gramos de amoníaco. Esto sería una tonelada de amoníaco. Aquí me daría X, ¿y cuánto les da esa X? Vamos controlando. Bien, ¿cuánto les da X? ¿Cuánto les da, chicos? 176.470, bien. Estos 176.470, no voy a poner lo que está en la coma, serían gramos de hidrógeno. No voy a poner lo que está en la coma porque tenemos un número grande. Esto sería lo que necesitamos de hidrógeno si el rendimiento del proceso sería de un 100%. Pero el rendimiento del proceso es de un 43%, por lo tanto tenemos que poner más hidrógeno, ¿sí? Eso nos dice el enunciado, ¿no? Dice que se consume el 40%, a ver, no, dicho proceso se realiza, sí, se consume el 43% de los reactivos, o sea que el proceso avanza hasta una conversión del 43%. Si nosotros ponemos esta cantidad de hidrógeno solamente, va a reaccionar el 43% de esto, en otras palabras, con lo cual no vamos a llegar a obtener la tonelada de amoníaco. Tenemos que colocar más hidrógeno. ¿Cuánto? Y tenemos que razonarlo mediante la regla de 3, ¿sí? Podemos hacer con la ecuación de rendimiento, si quieren, y podemos poner que el rendimiento es igual a la masa real, que es la que acabamos de calcular, no, perdón, a la masa real sobre la masa teórica por 100, a ver si me va a dar así o me va a dar al revés. Yo quiero la masa real, no, me va a dar al revés así que no lo vamos a hacer así. A ver, quiero planteárselos de una forma que lo puedan entender. En otras palabras, a ver, 176.470, si nosotros necesitamos, a ver si lo entendemos así, que reaccionen 176.470 gramos de hidrógeno y el proceso ocurre hasta un avance del 43% de conversión, necesitamos que los 176.470 gramos sean en realidad ese 43%, para que nos dé la tonelada de amoníaco que nos dice el enunciado. Por lo tanto, tendremos que poner más, porque solo va a reaccionar el 43%. ¿Cuánto va a ser entonces lo que tenemos que poner? O sea, sería ese 100%, ¿sí? Entonces, este 176.470 por 100 dividido 43.
que nos da 410.396 gramos de hidrógeno. Esta es la masa de hidrógeno que tenemos que poner, teniendo en cuenta que el proceso tiene un rendimiento o una conversión del 43%. ¿Sí? Cuando pongamos estos 410.396, como solo reacción del 43% de los reactivos, va a reaccionar 176.470 y por lo tanto van a producir la tonelada de amoníaco que nos indica. Una vez que calculamos la masa de hidrógeno, tenemos que sacar el volumen, nos pide el enunciado, y para sacar el volumen vamos a utilizar la ecuación de estado. Lo voy a hacer acá al costado para terminar el ejercicio de este lado. Tenemos entonces que P por V es igual al número de moles por R y por T, y aquí entonces que la masa que está contenida dentro del número de moles va a ser la presión por el volumen sobre RT por la masa molar del hidrógeno. Es decir, 400 atmósferas por, no, al revés, tengo que despejar, perdón, el volumen, estoy despejando mal. Ya tengo la masa. El volumen entonces es igual al número de moles por R y por T sobre P. El número de moles es la masa sobre la masa molar por RT sobre P, o sea, los 410.396 sobre 2, que es la masa molar del hidrógeno, por 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol, por 773 Kelvin, serían los 500 grados centígrados, y todo eso sobre 400 atmósferas. Me queda que el volumen es igual, y hagamos ese cálculo. ¿Cuánto les da eso, chicos? Sí, 32.516. Nos da 32.516 litros de hidrógeno. Ese será entonces el volumen de hidrógeno que hay que incorporar o necesario para obtener la tonelada de amoníaco puro, ¿sí? Luego nos dicen que en esas condiciones calcular la fracción molar del amoníaco obtenido. Eso lo podemos hacer con el cálculo que acabamos de determinar, o lo podemos hacer tomando la proporción estequiométrica directamente. Veamos. Yo voy a volver a escribir aquí la reacción química para hacer la parte B. Acá pusimos un 2 y aquí un 3, ¿no? Y acá tenemos 1. Entonces, si ponemos proporciones estequiométricas, tenemos que hacer un razonamiento como el del equilibrio químico, que inicialmente tenemos un mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y nada de amoníaco. Reacciona el sistema, ¿y cuánto se consume de nitrógeno? Un 43%, ¿sí? Acá es 1 menos 0,43, acá sería si se consumen 43% de los reactivos, sería acá 3 menos 0,43 por 3, ¿sí? Y aquí nos estaría apareciendo 2 por 0,43.
Con lo cual, perdón, esto sería al reaccionar. No, está bien. Esto ya sería el estado de equilibrio. Me comí un paso que quería hacer. Entonces, ¿cuántos moles tenemos? Si colocamos proporciones estequiométricas, da lo mismo que yo lo haga con 1000, con 100 o con 1. ¿Sí? Da lo Profe, mismo. ¿puede pasar la pantalla? Ay, por favor? perdón. Sí, perdón. Me olvidé. Perdón, repito entonces, perdón chicos. Escribí la misma reacción. Tenemos la condición inicial, 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, nada de amoníaco. Y como reacciona 43, era lo que poníamos cuando hacíamos equilibrio químicos, el menos X, ¿sí? Que lo afectábamos por el coeficiente estequiométrico. Entonces, acá es 1 menos 0,43. En el equilibrio, cuando ya el sistema reaccionó todo lo que podía reaccionar. Aquí es 3 menos el 43% de 3, o sea, menos 0,43 por 3, y acá sería 2 por 0,43, lo que es lo que se va formando de amoníaco. Entonces sacamos el número total de moles, que aquí me daría 0,57 moles, aquí me daría 1,71 moles, y aquí me daría 0,86 moles. Estos son la cantidad de moles finales que tendríamos cuando el sistema ya evolucionó hasta convertir el 43% de los reactivos. Porque no hay nada inicialmente de amoníaco, porque el enunciado dice, Juan Pablo, estoy respondiendo, es 0 aquí, porque el enunciado dice que partimos de las proporciones estequiométricas de nitrógeno y de hidrógeno, ¿sí? Entonces asumimos que inicialmente solamente ponemos nitrógeno e hidrógeno, y la reacción comienza a producirse. ¿Sí, Juan Pablo? Y luego evoluciona y se convierte el 43% de los reactivos para comenzar a producir el amoníaco, ¿sí? Bien. Entonces tenemos allí la cantidad de moles, y el enunciado me pide la fracción molar del amoníaco obtenido. Fracción molar es número de moles del amoníaco sobre el número de moles totales, es decir, el número de moles del hidrógeno, más el número de moles del nitrógeno, más el número de moles del amoníaco. O sea que es 0,86 sobre 0,57 más 1,71 más 0,86. ¿Cuánto nos da la fracción molar del amoníaco? ¿Cuánto les da, chicos? No, está mal, Juan Pablo. Aparte, recordemos que las fracciones molares son menores que 1 siempre, ¿no? Y que la sumatoria nos tiene que dar, de la fracción molar nos tiene que dar 1. ¿Sí? 0,27, bien. 0,273. 8,027. Esta sería la fracción molar, ¿sí? Las fracciones molares siempre son menores que 1, acuérdate de eso, Juan Pablo. Bien. Tenemos entonces la fracción molar del amoníaco, y luego nos preguntan la presión total necesaria para que se consuma el 60% de los reactivos. Bien, lo que queremos ahora entonces es que en vez de tener ese 43% de conversión, tengamos un 60% de conversión. Lo voy a razonar, sigo con la pizarra, ¿no? Sí. Nuevamente voy a escribir la reacción química. Pero ahora la vamos a razonar para el 60% de los reactivos. Entonces, inicialmente, si ponemos las proporciones estequiométricas, tenemos 1, tenemos 3 de hidrógeno y nada de amoníaco. Al reaccionar, vamos a poner directamente como hicimos recién, ya que lo entendieron. Al reaccionar y llegar a un estado de equilibrio, tenemos 1 menos 0,6,
Acá tendríamos 3 menos 3 por 0,6, y aquí tendríamos 2 por 0,6, ¿sí? O sea que aquí queremos tener, ¿sí? Podría actualizar el... Ay, sí. ¿Ahí está? Sí, Ahora sí. bien. 0,4 tendríamos de moles. Y aquí tendríamos, sería 3,6, 1,8, 3, 1,2, ¿no? Sí, acá sería 1,2, y acá sería también 1,2, ¿está bien? A ver, por la duda, que me esté fallando la cabeza. Sí, bien. Esto sería entonces los moles que tendríamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es plantear ahora la constante de equilibrio que tenemos como dato, y vamos a utilizarla para responder esta parte. La constante de equilibrio va a ser igual, en términos de las presiones parciales, va a ser la presión parcial del amoníaco al cuadrado sobre la presión parcial del nitrógeno por la presión parcial del hidrógeno al cubo. Recordemos las leyes de Dalton, que la presión parcial era igual a la fracción molar por la presión total, con lo cual aquí podemos poner fracción molar de amoníaco por la presión total, todo esto al cuadrado, sobre fracción molar del nitrógeno por la presión total, y fracción molar del hidrógeno por la presión total al cubo. ¿Están de acuerdo con eso que acabo de escribir? Ley de Dalton. La presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Química Sí, 1, profe. gases, bien. Entonces ahora yo voy a sacar y aplicar la propiedad del exponente. Entonces me va a quedar fracción molar del amoníaco al cuadrado por presión total al cuadrado. Y abajo me queda fracción molar del nitrógeno por presión total, y fracción molar del hidrógeno al cubo por presión total al cubo. ¿Sí? Ahora entonces voy a sacar la presión total, que como la tengo en un cociente, tendría que restar, ¿no? Abajo sumo los exponentes, sería 3 más 1, 4, y al de arriba, al exponente de arriba de presión total, le resto, ¿no? Así era, ¿no? Entonces me queda la fracción molar del amoníaco al cuadrado, la fracción molar del nitrógeno, la fracción molar del hidrógeno al cubo, por la presión total a la menos 2 sería, o para que sea más fácil, la pongo en el denominador directamente. Presión total al cuadrado, me queda allí, de esa forma. Como la pregunta aquí es la presión total, yo voy a despejar presión total la paso, está dividiendo, pasa multiplicando, y su cuadrado va a pasar como raíz, y Kp va a pasar dividiendo. Entonces me queda que la presión total va a ser la raíz cuadrada de la fracción molar del amoníaco elevada al cuadrado, por la fracción molar del nitrógeno, por la fracción molar del hidrógeno al cubo, por Kp. Bien, entonces nosotros podemos sacar las fracciones molares, si quieren las sacamos afuera. La fracción molar del nitrógeno es 0,4 por la suma, saquemos si quieren acá el número de moles totales, que va a ser 0,4 más 1,2 más 1,2, el número total de moles es 2,8, así que la fracción molar del nitrógeno, voy a hacer con otro color, va a ser 0,4 dividido 2,8, que me da de 0,14, acá voy a poner las fracciones molares, esta es 0,14, la del hidrógeno es 0,43, y la del amoníaco también va a ser 0,43.
Con lo cual podemos reemplazar directamente, y vamos a poner 0,43 al cuadrado sobre 0,14 por 0,43 al cubo, por el valor de Kp, que era 1,55 por 10 a la menos 5, si mal no recuerdo. Por 10 a la menos 5, y sacamos la raíz, y así nos debería dar la presión total. A ver, ¿podemos hacer ese cálculo? Fíjense que acá podemos simplificar, ¿no? El 0,43 al cuadrado, le tachamos aquel cubo, y acá arriba nos queda 1. Entonces 1 dividió todo el denominador. Y a eso le tenemos que sacar la raíz. A ver, ¿cómo les da? $1073, bien, ahí me dio en el orden, me dio 1035, sí, ahí me dio 1035. La presión total entonces 1035, y sería atmósferas. Entonces fíjense, la conclusión de aquí, para elevar en un 13% la conversión, fíjense cuánto tenemos que subir la presión. Inicialmente era de 400 atmósferas, si mal no recuerdo, y para elevar en ese poquito de conversión, tenemos que casi triplicarla la presión, poco más de duplicarla, ¿sí? Con eso terminamos este ejercicio. Que fíjense que las obtenciones en general, chicos, las estuvimos viendo en el grupo 14, en el grupo 15, el tipo de ejercicios son ni más ni menos que ejercicios de estequiometría, de química 1, de estequiometría con gases, ¿sí? No es ni más ni menos que eso. De esa forma estudiamos las reacciones de obtención. Bien, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir la presentación que está acá. Bien, teníamos ese ejercicio. Y aquí le va a dar otros valores. Yo diría que eliminemos estas filminas porque yo lo resolví de otra forma y me parece que lo resolví. No, este está bien. 410.000, 0,224. Sí, estamos en el orden. 1026, 1035, nos dio ahora. Estamos en el orden, estaba bien. Bien. Voy a continuar hablando de los compuestos más importantes del nitrógeno. Dijimos que presenta una gran variedad de estados de oxidación, del -3 al +5, solo que el +1, +2, el +4 son estados de oxidación que no son tan estables. Con todos esos estados de oxidación forma óxidos principalmente. Diferentes óxidos. El primero de ellos es el monóxido de dinitrógeno, que es un gas incoloro, se lo conoce como gas hilarante, porque produce un efecto como de relajación en realidad en la persona, en algunos casos se los utiliza, y he leído muchos artículos que dice que se los utiliza como una droga en realidad, porque lo lleva como un estado de relajación a las personas. Por tal motivo, en grandes proporciones, termina siendo tóxico, pero para pequeñas cirugías es válido, por eso se lo utiliza como un anestésico dental. Que por lo general las cirugías dentales son bastante cortas, ¿sí? Por tal motivo. Bueno, es un gas incoloro. Con el estado de oxidación +2 forma el monóxido de nitrógeno, también se lo conoce con la jerga, que no respeta, digamos, ninguna nomenclatura de las que estudiamos. Nosotros a los óxidos de nitrógeno se los damos siempre con numerales de stock, para hablar de monóxido, de trinitrógeno y así. Pero acá el monóxido de nitrógeno se lo conoce también como óxido nítrico, en la jerga química, podríamos decir, que no respeta en realidad ninguna nomenclatura, y se está refiriendo al nitrógeno 1, oxígeno 1. También es un gas incoloro, y es un gas que es contaminante del aire. Se emite de algunos procesos industriales, y en ciertas condiciones, y termina siendo un gas tóxico, tanto en un ambiente laboral como en un ambiente externo. Con el estado de oxidación +3 forma el trióxido de dinitrógeno, que es un gas de color café rojizo. Con el estado de oxidación +4 forma el dióxido de nitrógeno, que es un gas
pardo amarillento, acá dice gas café naranja, también es un gas venenoso y contaminante del aire, también es uno de los gases precursores de la lluvia ácida, como mencionamos hace rato el dióxido de azufre. Este gas, el dióxido de nitrógeno, que forma con el estado de oxidación más 4, también puede formar con el mismo estado de oxidación el tetróxido de dinitrógeno. Tetróxido y dióxido existen en una reacción en equilibrio químico. El tetróxido es un gas incoloro, en realidad, y el dióxido es un gas pardo amarillento. Y con el estado de oxidación más 5 forma el pentóxido de dinitrógeno. La reacción que estábamos mencionando en equilibrio para el estado de oxidación más 4 es del tetróxido de dinitrógeno con el dióxido. Es una reacción que por lo general se las hacemos hacer para estudiar el equilibrio químico y estudiar el efecto de la temperatura. A temperaturas elevadas existe el dióxido de nitrógeno, que es un gas pardo rojizo, y a temperaturas bajas existe el tetróxido de dinitrógeno, que en el laboratorio solíamos evidenciarlo porque cuando lo poníamos al tubo de ensayo dentro de un baño con hielo, observábamos que desaparecía el color pardo, ¿sí? El dióxido de nitrógeno se puede preparar por la reacción del ácido nítrico con el cobre, donde se forma el nitrato cúprico y se libera este gas pardo. Después el pentóxido de nitrógeno es un gas bastante oxidante y por lo general puede reaccionar en forma violenta con el agua para poder permitir obtener el ácido nítrico. Del ácido nítrico es uno de los gases más fuertes, lo van a estudiar en el laboratorio de esta semana, donde analizan las fuerzas de los ácidos del grupo 14, 15 y 16. Van a ver que de los 3 ácidos el más fuerte es el ácido nítrico. Es un ácido que es altamente oxidante. Por lo general este ácido hierve hasta 83 grados centígrados y tiene un color medio amarillento que se debe a que en presencia de la luz se descompone para formar el dióxido de nitrógeno, que es el gas pardo, oxígeno y agua. Por lo tanto se lo suele guardar en frascos de color caramelo para evitar justamente este tipo de descomposición. Para obtenerlo, el método más conocido es el método de Ostwald. ¿Qué parte del amoníaco, su obtención industrial parte del amoníaco? Dice que casi todo el amoníaco que se produce en el mundo, gran parte, la mayor proporción del amoníaco que se produce en el mundo para diferentes procesos, la mayor proporción se destina a la fabricación de ácido nítrico, que es un ácido sumamente oxidante, es un ácido muy fuerte, mucho más fuerte que el ácido sulfúrico. De los 3 ácidos que ustedes van a comparar en el laboratorio, el más oxidante es el ácido nítrico. El amoníaco entonces, para producir ácido nítrico, va a reaccionar en presencia de oxígeno sobre un catalizador de platino para dar primero el óxido nítrico que dijimos, o monóxido de nitrógeno y agua a vapor. Este monóxido de nitrógeno se va a continuar oxidando para dar el dióxido de nitrógeno, y el dióxido de nitrógeno se va a combinar con el agua para dar finalmente el ácido nítrico y liberar más monóxido de nitrógeno que se recircula al proceso. Esos serían los 3 pasos para la obtención del ácido nítrico mediante el método de Ostwald. Aquí tenemos, fíjense, el esquema industrial: se almacena el amoníaco líquido, tenemos el depósito donde se encuentra el oxígeno, un compresor de aire, allí se inyecta el oxígeno para que reaccione con el amoníaco, ingresan a un reactor donde está el catalizador de platino y se forma el monóxido de nitrógeno gaseoso que se conduce aquí para continuar reaccionando con oxígeno y formar el dióxido de nitrógeno, y luego, mediante una torre de absorción, dice aquí, se inyecta el gas por la parte inferior y por arriba se inyecta el agua entra en contacto con el gas y forma el ácido nítrico que se deposita en la base del recipiente y se colecta en tanques de almacenamiento, ¿sí? Esa sería la obtención del ácido nítrico. También el nitrógeno forma otros compuestos importantes que son los nitritos. Recién vimos que
se puede a partir del nitrito, del nitrógeno en estado de oxidación más 4, reaccionar para dar los ácidos, en este caso el ácido nitroso, y de los nitratos dijimos que son bastante, es bastante común encontrar nitratos de todos los elementos, todos los metales, mejor dicho, de la tabla periódica, por lo tanto podemos partir de nitratos para obtener los cationes de cualquier metal. Los nitratos en general son todos solubles. El ion nitrato es incoloro en condiciones normales. El más importante es el nitrato de amonio, y el nitrato de sodio puede descomponerse para dar nitrito de sodio y oxígeno, liberando oxígeno, ¿sí? En este caso. Para estudiar uno de los problemas de los nitratos, justamente la reacción del nitrato de sodio que se descompone para dar nitrito de sodio y oxígeno, vamos a resolver el ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos pero lo vamos a ver acá porque es bastante sencillo este ejercicio. Tenemos una muestra de nitrato de sodio que se calienta, dice, hasta que la pérdida de masa llega a ser de 0,853 gramos. En la reacción de descomposición del nitrato de sodio, basta con calentar el nitrato de sodio para obtener el nitrito de sodio y liberar oxígeno. Por lo tanto, aquí cuando me dice que la muestra de 8,53 gramos de nitrato de sodio se calienta hasta que la pérdida de masa llega a ser de 0,853 gramos, en otras palabras me está diciendo que lo caliento, obtengo el nitrito de sodio y el oxígeno se va, y esa es la pérdida de masa que tengo, o sea, es el gas, y quiere decir que 0,853 gramos se formaron de oxígeno, ¿sí? El enunciado me pregunta qué tanto por ciento de nitrato de sodio se convirtió en nitrito de sodio. Para ello entonces tengo las masas de nitrato de sodio y del nitrito, saco el número de moles de oxígeno, al cual equivale esta masa que se perdió, que va a ser el oxígeno que se va como gas, de 0,853, corresponde a 0,027 moles. Por lo tanto, razonando la estequiometría de la reacción, tengo que 0,5 moles de oxígeno son producidos por 0,5 moles de oxígeno. Cuando se producen 0,5 moles de oxígeno, se produce un mol de nitrito de sodio, y por lo tanto, cuando se produce, cuando tenemos 16 gramos de oxígeno, que es lo que equivale a los 0,5 moles de oxígeno, se estaría también produciendo 69 gramos de nitrito de sodio, que sería la masa molar del nitrito de sodio. Entonces, para los 0,853 gramos de oxígeno, sería que cuando se formaron y se fueron estos 0,853 gramos de oxígeno, también se formaron X de nitrito de sodio. Lo saco de la estequiometría de la reacción, y eso me da que ese X, o lo que se formó de nitrito de sodio, es 3,68 gramos. Voy a copiar acá. Entonces tenemos aquí que se formaron 3,68 gramos de nitrito de sodio. El problema me pregunta qué tanto por ciento de nitrato de sodio se convirtió en nitrito, y ese tanto por ciento va a ser lo que se formó de nitrito de sodio sobre lo que pusimos inicialmente de nitrato de sodio multiplicado por 100. Esa relación me da el 43%. ¿Sí? Y ese es todo el enunciado. Paso al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me dice una forma de eliminar el monóxido de nitrógeno de las emisiones gaseosas, como dijimos, recuerden que son contaminantes al ambiente, es hacerlos reaccionar con amoníaco de acuerdo con la siguiente reacción. Amoníaco reacciona con el monóxido de nitrógeno para dar nitrógeno y agua. En primer lugar nos piden que ajustemos o que balanceemos la ecuación química, y luego que calculemos los gramos de amoníaco que se necesitarán para que reaccionen 16,5 moles de monóxido de nitrógeno. También es un problema de estequiometría sencillo. Bien, tenemos la ecuación balanceada, 2 de nitrógenos acá en los productos, pongo 2 de amoníaco, y pongo 3 acá de monóxido de nitrógeno, en total tengo 5 de nitrógeno, pongo de coeficiente 5 medios entonces al nitrógeno, y tengo 3 oxígenos, pongo 3 de agua, 2 por 3 son 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Está balanceada la ecuación, y para sacar los gramos de amoníaco, directamente usamos la estequiometría de la reacción. Según la estequiometría de la reacción,
3 moles de monóxido de nitrógeno reaccionan o necesitan para reaccionar 2 moles de amoníaco, que sería equivalente a 34 gramos de amoníaco. Los 16,5 moles de monóxido de nitrógeno, que me dice el enunciado, me conviene hacer la relación moles con gramos para sacar el número directo, serán X gramos de amoníaco. ¿Cuánto les da ese cálculo, ese X? 16,5 por 34 dividido 3. 187 gramos. Bien, 187 gramos entonces es la respuesta. 187 gramos es la masa de amoníaco, que son los gramos de amoníaco necesarios para que reaccionen los 16,5 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Bien. Tenemos el siguiente ejercicio que es para aplicar la reacción del método de Ostwald, la primera reacción. Dice, el primer paso en la preparación del ácido nítrico es la producción de óxido nítrico, que les dije yo que es el monóxido de nitrógeno, en la jerga se lo llama óxido nítrico, a partir de amoníaco y oxígeno según la reacción, la que ya vimos recién como primer paso del método de Ostwald. Supuesto que, o suponiendo que tenemos 3 litros de amoníaco a 802 grados centígrados y 1,3 atmósferas, que reaccionan completamente con oxígeno. ¿Cuántos litros de vapor de agua medidos a 125 grados centígrados y 1 atmósfera se forman? Es un problema de estequiometría mezclado con gases. Luego me pregunta cuántos litros de aire medidos en condiciones normales se necesitarán si el aire tiene 80% en volumen de nitrógeno y un 20% de oxígeno, y luego me pide completar con las ecuaciones el proceso de preparación del ácido nítrico. El punto C ya lo tenemos resuelto aquí, porque nos faltaría completar con estas dos reacciones químicas. Bien, vamos a plantear entonces las primeras partes. Para completar los datos. Bien, tenemos ejercicio 6. Anoto los datos y ya comparto la pizarra. 4 de amoníaco, 5 de oxígeno, la voy compartiendo directamente. 4 de amoníaco, 5 de oxígeno, que me da 4 de óxido nítrico y 6 de agua en estado gaseoso. Volumen de amoníaco que tenemos es de 3 litros para una temperatura de 802 grados centígrados y una presión de 1,3 atmósfera. Me pregunta cuántos litros de vapor de agua medidos a 125 grados centígrados y 1 atmósfera se forman. Primero lo que vamos a hacer es sacar y llevar este amoníaco a mol, sacar los moles de vapor de agua, y luego esos moles, con las condiciones de temperatura y presión que nos dan de vapor de agua, los llevamos a litros para poder responder la respuesta con la ecuación de estado. ¿Sí? Estequiometría de la reacción. Primero vamos a sacar el número de moles de amoníaco. El número de moles de amoníaco, entonces, de la ecuación de estado me queda que es la presión por el volumen sobre RT, o sea, 1,3 atmósferas. ¿No se está actualizando? ¿Qué pasa que? Sí, actualizo. No sé por qué a veces funciona tan bien la pizarra y a veces funciona tan mal. 1,3, ahí está chicos, 1,3 atmósferas, vayan diciéndome ustedes. Por el volumen, que es de 3 litros, sobre 0,082 atmósferas litro, sobre Kelvin mol, por la temperatura en grados Kelvin, que serían 1075 Kelvin. Estos moles me dan de 0,044. Entonces, ahora, por la estequiometría de la reacción, decimos que 4 moles de amoníaco producen 6 moles de vapor de agua, o sea que los 0,044 moles de amoníaco producirán X moles de vapor de agua. ¿Cuántos moles de vapor de agua tienen? ¿Podría actualizar? Ahí. Ahí actualizo.
¿Cuántos moles de vapor de agua les da? Vamos, chicos, una regla de 3, rápido. No puedo ser yo más rápida que ustedes, chicos. 0,006. Bien. ¿Tantos ceros te da, Juan Pablo? 0,06. Ah, 0,0, sí. 0,066. Bien. Moles de agua. Bien, esos son los moles de agua. La pregunta es el volumen. Así que vamos a llevarlo a volumen, litros de vapor de agua me pregunta, con las condiciones para el vapor de agua, que la temperatura me dice para el vapor de agua 125 grados centígrados y la presión es de 1 atmósfera. Entonces vamos a llevar estos moles a volumen también con la ecuación de estado. El volumen del agua entonces va a ser igual al número de moles por R y por T sobre la presión. O sea, vayan calculando nomás ustedes, 0,066 por 0,082, esto es mol, atmósfera litro sobre Kelvin mol, por la temperatura, que sería 398 Kelvin, sobre la presión de una atmósfera, atmósfera se me va con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y el volumen me queda en litros. ¿De cuánto? ¿Qué volumen les queda? $2,15, sí, 2,15 también me dio. Serían 2,15 litros de agua. Esa sería el vapor de agua, esa sería la respuesta de la parte B. La respuesta de la parte, o de la parte A. De la parte A. La respuesta de la parte B dice, ¿cuántos litros de aire medido en condiciones normales se necesitarán si el aire tiene un 80% en volumen de nitrógeno y un 20% en volumen de oxígeno? Fíjense, vamos a hacer algo de cálculos acá. En condiciones normales, ¿cuánto es el volumen de un mol de cualquier gas? Sería para la misma masa de amoníaco, ¿no? Para los 0,044 moles de amoníaco. ¿Cuánto es el volumen molar? 22,4, bien. O sea que aquí tenemos de volumen, por cada 4 moles de amoníaco, reacciona 5, en condiciones normales, 5 por 22,4 moles de oxígeno, ¿sí? Ese 5 por 22,4, esto me da 112 litros. En otras palabras, la estequiometría de la reacción me dice que 4 moles de amoníaco reaccionan, o necesitan para reaccionar, 112 litros de oxígeno en condiciones normales. Los 0,044 moles de amoníaco que tenemos para este problema necesitarán X litros de oxígeno. ¿Cuántos litros de oxígeno les da? ¿Cuánto les da, chicos? Actualizo la pizarra. 1,12. No me dio 1,12 a mí, a ver. A ver. Ah, sí. 1,23 me dio a mí. 1,23. Sí, 1,23. 1,23 litros de oxígeno. Bien. El ejercicio me dice entonces, eso sería lo que requiere de oxígeno en forma estequiométrica, pero como ingresa aire en realidad,
y el aire está en una proporción de 80% en volumen de nitrógeno y 20% de oxígeno, lo que nos pregunta el enunciado es cuántos litros de aire. Nosotros sabemos que entonces, ¿cómo es la proporción? Lo voy a hacer con costadito para no pasarlo abajo. Por cada 20 litros de oxígeno hay 100 litros de aire. ¿Están de acuerdo con eso? Así sería, ¿no? Si el aire tiene 80 de nitrógeno y 20 de oxígeno, por cada 100 litros de aire hay 20 litros de oxígeno. Entonces, los 1,23 litros de oxígeno que calculamos estarán en X litros de aire. Y allí sacamos los litros de aire. ¿Cuántos litros de aire les da? ¿Cuántos litros de aire les da? Vamos, chicos. 6,15, bien. 6,15, 6,16, bien. 6,15 litros de aire. Y esa es la respuesta de la parte B. Los litros de aire son 6,15 en condiciones normales, ¿sí? El punto C dijimos, ya lo teníamos resuelto. ¿Profe, puede actualizar? Sí. Qué bacana esto que está lerdo y la conexión. Es lo que está con rojo, chicos. Bien. Serían los 6,15 entonces litros de aire, la respuesta de la parte B. Bien, voy a ya compartir otra vez la presentación para continuar. Ahora tenemos estos problemas, este problema en el que comenzamos a tener que conocer las condiciones y las características de las diferentes sustancias, en este caso del nitrógeno, para poder ir respondiendo. Fíjense, dice acá, una sustancia A, ejercicio 7, una sustancia A, que es un gas que contiene nitrógeno, no sabemos qué gas es. Es un gas que contiene nitrógeno por oxidación a alta temperatura. Por oxidación me está diciendo que está reaccionando con el oxígeno. A alta temperatura con un catalizador de platino, y fíjense que nosotros ya hablamos de un catalizador de platino en una reacción donde hay un gas que contenía nitrógeno, ¿sí? Produce un gas incoloro B. El conocer las características de los diferentes gases del nitrógeno, nos fijemos a ver cuáles eran incoloros, si quieren. El monóxido de nitrógeno era incoloro, el óxido nítrico también era incoloro, ¿sí? Forma un gas incoloro B, que en presencia de aire rápidamente se torna pardo formando un gas C, o sea que el gas C es pardo. Cuando B y C se condensan juntos, cuando el gas B reacciona con el gas C y se condensan juntos, forman una sustancia D que reacciona con el agua formando el ácido E. Cuando a este ácido lo hacemos reaccionar con una disolución ácida de yoduro de potasio, se desprende un gas B, pero cuando ese ácido se trata con una disolución de cloruro de amonio, se desprende un gas que es estable e incoloro F. Tenemos que identificar las diferentes sustancias. Bien. Voy a ir escribiendo las reacciones. Y ya, ahora comparto la pizarra y voy leyendo el enunciado. Lo primero entonces nos dice que tenemos A, que reacciona por oxidación para dar un gas B. A es un gas con nitrógeno y B
es un gas incoloro. ¿Sí? Voy actualizando de a poco por las dudas. Luego nos dice que este gas incoloro B, en presencia de aire, me da un gas, comienza a oxidarse para darme un gas C, que es un gas pardo. ¿Sí? Luego me dice que B y C, B es un gas incoloro, C es el gas pardo, se condensan para darme D, y de D me dicen que, me dice que es una sustancia D, pero a su vez que D puede reaccionar con el agua para dar E, que es un ácido. ¿Sí? Voy a actualizar. Que es un ácido. Luego me dice también que este ácido E reacciona en una disolución ácida de yoduro de potasio para dar B nuevamente, el gas incoloro. Y también me dice que E, en presencia de cloruro de amonio, me da un gas F que es estable e incoloro. ¿Sí? Bien, ahora con otro color. Bien, entonces fíjense que la primera reacción, yo no anoté aquí el catalizador, pero me decía que esta reacción era en presencia de un catalizador de platino, y fíjense que no es ni más ni menos que la primera reacción del método de Ostwald. Con lo cual, podemos entonces ya ir identificando al gas A, que en la primera reacción, el primer paso del método Ostwald, el amoníaco reaccionaba, recuerden, con el oxígeno, es la que hicimos hacer en el problema, para dar monóxido de nitrógeno o óxido nítrico. Por lo tanto, el gas A es amoníaco y el gas B es el monóxido de nitrógeno u óxido nítrico. Este gas B, monóxido de nitrógeno, se oxidaba en presencia de aire para dar un gas que es pardo. De los óxidos de nitrógeno, el que formaba un gas pardo era el dióxido de nitrógeno. Entonces C es el dióxido de nitrógeno. B y C, entonces monóxido de nitrógeno se combina con dióxido de nitrógeno para darme una sustancia que acá sumamos la adición de los dos gases, me va a dar este otro óxido de nitrógeno, el trióxido de nitrógeno, que dijimos que en presencia de agua podía reaccionar para darme el ácido nitroso. Como este es el óxido nitroso, cuando en presencia de agua me da el ácido nitroso. El ácido nitroso, en presencia de una disolución de yoduro de potasio, me va a dar nuevamente el monóxido de nitrógeno u óxido nítrico, y el ácido nitroso, en presencia de cloro de amonio, me va a dar el gas estable, que es el nitrógeno molecular. Esta reacción también me da un medio de yodo y agua, y esta reacción me da nitrógeno, me da ácido clorhídrico y me da agua. ¿Sí? Bueno, tenemos que completar en realidad las reacciones químicas. Acá tenemos 4 de amoníaco, son 5 de oxígeno, me da 4 del óxido de nitrógeno, y acá me dan 6 de agua. La del monóxido de nitrógeno, como es en presencia de aire, reacciona con oxígeno para darme el dióxido de nitrógeno. Esta estaría igualada, donde se combinan los dos óxidos para darme el trióxido de nitrógeno.
Aquí el trióxido con el agua me da el ácido nitroso, resultado en realidad del balanceo. Aquí serían, estaría igualada, allí la ecuación. A ver, no, acá esta está mal. Esta está mal. Escribí mal, porque aquí es un medio. Y este va acá. Y aquí me da 2, en realidad, es lo que no me daba el balanceo. Acá me da 2 de ácido nitroso. Y el ácido nitroso entonces reacciona con el monóxido para darme, con el yoduro de potasio para darme monóxido de nitrógeno, un medio de yodo y de agua. Y me queda el ion potasio. Y el ácido nitroso va a reaccionar con el cloruro de amonio para darme nitrógeno, ácido clorhídrico y 2 de agua. Y esas serían las reacciones. Por lo general, en este tipo de ejercicios, ponemos métodos de obtención, los que vemos en clase, algunos de los que hacen en el laboratorio, ¿sí? Como para que lo tengan presente en el parcial, que podría ir alguno así. ¿Sí? Profe, ¿Sí? si entendí bien, por lo menos lo que estaba explicando hace rato, que tienen que estar neutralizados con la misma carga de un lado para el otro. Sí. Como tenemos un ion potasio, debería tener también un... Sí, acá tendría que formar algún nitrito. A ver, acá no sé si tengo la reacción. Potasio, me queda uno de yodo. Me queda uno de nitrógeno, están los 2 oxígenos. Y en realidad me falta balancearla acá. Tendría que tener un 2 acá, por el agua. A ver acá, ¿dónde más tengo otro apunte? Ya te digo, a ver si me está faltando. No, no tengo completo. 2 de nitrógeno serían 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. 2 de nitrógeno, tendría que poner un 2 acá. Un medio de yodo, estaríamos ahí con un medio de yodo. Sería entonces un potasio, ¿y qué me falta? A mí me parece que queda un nitrito en realidad aquí de potasio. A ver, esperen un segundito. Si no pongo el 2 acá. Tendría que ser, vamos a colocar esto más acá. Tendría que ser el potasio. Y 2 por 2 son 2 oxígenos. Son 4 oxígenos. Y aquí tengo un oxígeno, 2 oxígenos. Yo creo que iría un nitrito de potasio. Pero a ver, veamos si está igualado. Son 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Son 2 nitrógenos, un nitrógeno y otro nitrógeno, son 2 nitrógenos. Un potasio, un yodo, y me falta verificar los oxígenos. 2 por 2 son 4 oxígenos, un oxígeno con otro oxígeno, estarían 2 más 2, ahí estaría. Tiene que ser un nitrito de potasio. ¿Sí? Sería así. ¿Está bien? ¿Chicos? ¿Sí, chicos? No, calculo que sí. Ahí actualicé la pizarra. ¿Sí? Bien. Bueno, y abajo entonces nos quedaría igualada. Ahora sí, comparto la presentación. Y me queda hacer el de la ácida, y creo que vamos a llegar hasta el de la ácida y nada más. Por hoy. Y en realidad lo que queda pendiente, que me queda hablar del fósforo, que no es tanto, pero bueno, no deja de ser importante, me queda resolver los problemas del fósforo, me queda como 1 hora de clase, chicos. No nos podemos atrasar más porque terminamos justo como tenemos planificado para el parcial, por lo tanto yo les pasaría
en horas de la tarde, noche diría, más cerca de la noche. Les pasaría la grabación con lo que me va a quedar pendiente de la clase de hoy. Vamos a terminar este problema, este ejercicio 8, que es el ejercicio de la ácida de sodio. Y todo lo que corresponda a fósforo, yo quería que hagamos en directo el diagrama de Frost, pero no va a poder ser posible. De todos modos van a hacer diagrama de Frost en grupo 16 y van a hacer conmigo en grupo 17 otro diagrama de Frost por si les quedan dudas. Va a ir en una grabación, les voy a pasar el link hoy tarde o mañana temprano, si es que veo que hoy es muy tarde, mañana temprano. Y lo van a tener para completar la clase, ¿sí? Porque si tomo la clase de mañana, me va a llevar una hora y ya no vamos a... Ya vamos a tener que cortar el grupo 16, que mañana lo quiere completar la ingeniera Zink y nos vamos a ir atrasando. Así que lo de que falte, con ejercicio de resolución, todo lo que quede pendiente de la presentación, lo vamos a hacer, lo voy a grabar y les voy a pasar un video, ¿sí? Hagamos el ejercicio de la ácida. Sé que tienen clase, creo que como a las 2 de la tarde, me dijo la ingeniera, así que tampoco me quiero extender tanto, vamos a terminar este ejercicio y cerramos. Los reactivos dentro de una bolsa de aire son ácida de sodio, nitrato de potasio y sílice. La bolsa de aire es el airbag, ¿no? Que tenemos que están en los autos. Entonces, el airbag tiene como reactivos la ácida de sodio, nitrato de potasio y la sílice. Nos piden que escribamos las reacciones que ocurren cuando se produce un choque. Cuando se produce un choque, se infla el airbag. ¿Qué es lo que pasa? La ácida se descompone, la ácida es el nitruro de sodio. Se descompone para dar sodio en estado sólido y nitrógeno. El gas nitrógeno es el que infla el airbag. El sodio, como recordemos que era muy reactivo y era muy peligroso manipularlo, para eso tenemos presente en la ácida también, en la bolsa de airbag, el nitrato de potasio. El nitrato de potasio va a reaccionar con el sodio para dar óxido de potasio, óxido de sodio y más nitrógeno que va a inflar más el airbag. En la bolsa también tenemos, en la bolsa de aire, al dióxido de silicio. El dióxido de silicio va a reaccionar con el óxido de potasio para dar el ortosilicato de potasio y para dar el ortosilicato de sodio, que son inertes, como vimos recién de los silicatos, y estos serían entonces los productos que tenemos, o lo que quedaría cuando un airbag está inflado. Los silicatos de potasio y de sodio, y el gas nitrógeno, que sabemos que es un gas inerte. Todo esto entonces es lo que ocurre en el choque. ¿Sí? Ahí tengo el ejercicio. El punto, la parte B me dice, tomando en cuenta que el nitrógeno gaseoso que se produce en la reacción de las bolsas de aire, calcule la masa de ácida de sodio que se necesita para llenar una bolsa de aire de 70 litros con nitrógeno a 298 Kelvin y a una presión de 100 kilopascales. Entonces tenemos que usar estas reacciones químicas para hacer ese cálculo. Lo primero que vamos a hacer es con la ecuación de estado, sacar el número de moles de nitrógeno. Acá dice, una bolsa de aire de 70 litros de nitrógeno a 298 Kelvin y a 100 kilopascales de presión. Entonces, el número de moles que necesitamos de nitrógeno para poder luego hacer la estequiometría, el número de moles lo vamos a sacar con la ecuación de estado. La presión de los 100 kilopascales equivale a 0,987 atmósferas por los 70 litros del volumen de la bolsa, por la constante de los gases, por 298 Kelvin. Eso me da que necesitamos para inflar la bolsa de 70 litros 2,82 moles de nitrógeno en esas condiciones. Entonces, vamos a esta reacción química. Me pide que la masa de la ácida. Entonces tenemos que, en realidad primero tenemos que, fíjense que el nitrógeno se produce de 2 reacciones. Entonces primero tenemos que ir a la segunda reacción. Un mol de nitrógeno se produce cuando reaccionan 10 moles de sodio, y acá 3 moles de nitrógeno se producen cuando reaccionan 2 moles de ácida. Me parece que tengo mal acá el ejercicio. Ah, no, está bien. Un mol de nitrógeno se producen cuando reaccionan los 10 moles de sodio. Los 2,82 moles de nitrógeno me daría X. 2,82 por 10 dividido 1 son 28,278 moles de sodio. Con estos moles de sodio entro a la primera reacción química, que es la de la ácida. En la reacción química de la ácida, por cada 2 moles de la ácida de sodio se producen 2 moles de sodio y 3 moles de nitrógeno molecular.
Entonces, 2 moles de sodio equivalen o se producen por lo que son cada mol, por 2 moles de ácida, esos 2 moles de ácida es igual a 129,96 gramos. Sería la masa de 2 moles de ácida. Los 28,278 moles de sodio serán producidos por X gramos de ácida. Hice en un solo paso acá lo de la ácida, pero acá sería 2 moles de ácida por la masa molar de la ácida, me daría los 129,96. Entonces este X me da 1837 gramos de ácida de sodio, que sería la respuesta a la parte B, ¿sí? La masa de ácida de sodio. Bien. Y este sería entonces el resultado de ese ejercicio, siendo las 13. Vamos a detener la clase aquí. Me queda todos el fósforo, los compuestos más comunes del fósforo, el ácido fosfórico, las obtenciones del ácido fosfórico y el diagrama de Frost, que es lo más larguito. Y después un problema que es medio sencillito nomás. Sí, es más o menos unos 40 minutos de clase, ¿sí? Así que vamos a detener aquí, chicos, la grabación. Y yo les voy a pasar la grabación de lo que está pendiente de la clase. Y bueno, cualquier cosa, chicos, me preguntan en la consulta, voy a tratar de que sea lo más explicativo posible. Si bien están los problemas allí tipeados, voy a tratar de resolver algunos que me parezca que puedan llegar a ser algo complicados en la pizarra, si es que veo que es necesario, ¿sí?